¿Y si te dijera que Leonardo da Vinci no solo pintó la Mona Lisa, sino que diseñó máquinas que estaban 500 años adelantadas a su tiempo? ¿Y si te dijera que sus cuadernos secretos contenían planos para helicópteros, tanques de guerra, submarinos y computadoras mecánicas que podrían haber revolucionado el mundo si hubieran sido construidos? ¿Y si te dijera que algunos de estos inventos fueron deliberadamente ocultados por la Iglesia porque amenazaban el orden establecido, mientras que otros fueron tan avanzados que los ingenieros de la época simplemente no podían entender cómo construirlos? Hoy te voy a revelar los secretos más impactantes de los cuadernos perdidos de Leonardo da Vinci. Esto no es solo sobre arte renacentista, esto es sobre entender cómo un solo genio estuvo a punto de lanzar la humanidad hacia el futuro, y por qué sus inventos más revolucionarios permanecieron ocultos durante siglos. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu percepción de Leonardo da Vinci. No era solo un artista, era un visionario tecnológico que vio el futuro con una claridad que aún nos sorprende hoy. La historia comienza con un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de lo que era posible en el Renacimiento. En 1482, un joven Leonardo da Vinci de 30 años llegó a Milán con una carta que cambiaría su vida para siempre. Pero esta no era una carta sobre arte o pintura, era una propuesta de trabajo como ingeniero militar que enumeraba inventos tan avanzados que parecían ciencia ficción. En esa carta, Leonardo prometió al duque de Milán que podía construir puentes portátiles para cruzar ríos durante batallas, carros blindados que serían invencibles contra la caballería enemiga, catapultas gigantes que podrían destruir cualquier fortaleza, y barcos que podrían navegar bajo el agua para atacar flotas enemigas por sorpresa. El duque pensó que Leonardo no tenía idea de que estaba leyendo la propuesta de trabajo del genio más grande que la humanidad había producido jamás. Lo que Leonardo no le dijo al duque, lo que mantuvo en secreto en sus cuadernos codificados, era que había diseñado máquinas que no solo estaban adelantadas a su tiempo, sino que estaban adelantadas a cualquier tiempo. Había imaginado el futuro, y había comenzado a construirlo. En los cuadernos secretos de Leonardo, escritos en su escritura espejo misteriosa que solo podía leerse con un espejo, se encontraban diseños que desafían la comprensión. No eran solo bocetos casuales, eran planos de ingeniería detallados para máquinas que cambiarían el mundo. El primer invento que sorprendió a los historiadores modernos fue su diseño para una máquina voladora que hoy reconoceríamos instantáneamente como un helicóptero. Leonardo lo llamó tornillo aéreo, y sus diagramas mostraban exactamente cómo las aspas giratorias crearían sustentación para elevar una máquina del suelo. Pero Leonardo no se detuvo en el concepto básico. Calculó la potencia necesaria, diseñó los engranajes que harían girar las aspas, e incluso especificó que la estructura debería hacerse de lino almidonado para ser fuerte pero ligera. Había resuelto problemas de ingeniería que los inventores del siglo XX aún estaban luchando por superar. Los expertos modernos que han estudiado sus diseños están asombrados por su sofisticación. Leonardo entendía principios de aerodinámica que no serían descubiertos oficialmente hasta 400 años después. Sabía que las aspas necesitaban estar inclinadas en un ángulo específico para crear sustentación. Entendía que el peso tenía que estar perfectamente equilibrado. NP. Pero tal vez, lo más sorprendente es que Leonardo también diseñó lo que los expertos ahora reconocen como el primer paracaídas funcional de la historia. Su pirámide de lino de 24 pies habría funcionado perfectamente para permitir que un hombre descendiera seguramente desde cualquier altura. N. Cuando los entusiastas modernos construyeron y probaron el diseño del paracaídas de Leonardo usando exactamente sus especificaciones, funcionó a la perfección. Un hombre de 500 años había resuelto un problema que no se consideraría seriamente hasta la era de la aviación. El segundo invento perdido que dejó a los ingenieros modernos sin palabras fue el tanque de Leonardo. En 1485, 430 años antes de que apareciera el primer tanque en la Primera Guerra Mundial, Leonardo diseñó una máquina de guerra blindada que era funcionalmente idéntica a los tanques modernos. Su vehículo blindado era una cúpula de metal con cañones que sobresalían en todas las direcciones. El interior contenía engranajes complejos que permitirían que la máquina se moviera en cualquier dirección, mientras los soldados en el interior permanecían completamente protegidos del fuego enemigo. Leonardo incluso resolvió el problema de la ventilación, algo que los diseñadores de tanques de la Primera Guerra Mundial lucharon por dominar. Su diseño incluía un sistema de respiraderos que permitiría que el aire fresco entrara, mientras mantenía fuera las flechas y balas.
Pero aquí es donde la genialidad de Leonardo se vuelve casi sobrenatural. Cuando los ingenieros modernos examinaron cuidadosamente sus planos del tanque, descubrieron algo extraordinario. Leonardo había incluido deliberadamente un defecto en el diseño de los engranajes, NSI. Alguien tratara de construir el tanque exactamente como lo dibujó. Los engranajes se atascarían y la máquina no se movería. Los expertos ahora creen que Leonardo hizo esto intencionalmente para proteger su invento. Sabía que era demasiado peligroso para existir en el mundo violento del Renacimiento. Leonardo había inventado una máquina que podría hacer invencible a cualquier ejército que la poseyera, y era lo suficientemente sabio para saber que el mundo no estaba listo para tal poder. El tercer invento perdido de Leonardo fue quizás el más adelantado a su tiempo: el submarino. En una época cuando la mayoría de las personas apenas se aventuraban fuera de la vista de la costa, Leonardo diseñó una embarcación que podía viajar bajo el agua durante períodos extendidos. NSU's diagramas muestran una embarcación con un casco hermético, un sistema de lastre para controlar la profundidad, y tubos de respiración que permitirían que la tripulación permaneciera bajo el agua. Incluso diseñó esclusas de aire que permitirían a los buzos salir de la embarcación mientras estaba sumergida. Pero Leonardo fue más allá de solo diseñar el submarino. También inventó el equipo de buceo que la tripulación necesitaría. Sus cuadernos contienen diagramas detallados de trajes de buceo con cascos de vidrio y bolsas de aire que permitirían a un hombre trabajar bajo el agua durante horas. Cuando los expertos en buceo modernos examinaron los diseños de Leonardo, quedaron atónitos por su funcionalidad. Había resuelto problemas de presión del agua, suministro de aire y movilidad bajo el agua que no serían dominados oficialmente hasta el siglo XIX. Pero Leonardo también era consciente del potencial destructivo de su submarino. En sus notas, escribió que no publicaría los detalles completos de su diseño debido a la naturaleza malvada de los hombres, quienes lo usarían para asesinatos en el fondo del mar. Una vez más, Leonardo había inventado una tecnología que cambiaría la guerra para siempre, y había elegido mantenerla en secreto porque entendía que la humanidad no estaba lista para usarla responsablemente. Cuarto invento perdido que sorprende a los científicos modernos es la computadora mecánica de Leonardo. En una época cuando las matemáticas complejas se hacían a mano con ábacos, Leonardo diseñó una máquina que podía realizar cálculos automáticamente. NSU calculadora usaba un sistema complejo de engranajes y ruedas dentadas para sumar, restar, multiplicar y dividir números de múltiples dígitos. Los principios que usó son idénticos a los que se utilizarían en las primeras computadoras mecánicas del siglo XVII. Pero Leonardo fue aún más allá. Sus cuadernos contienen diseños para lo que los expertos ahora reconocen como la primera máquina programable de la historia. Usando un sistema de clavijas y ruedas, su máquina podía ser programada para realizar diferentes secuencias de cálculos automáticamente. Cuando los ingenieros modernos construyeron y probaron la calculadora de Leonardo, funcionó exactamente como él había predicho. Un hombre del Renacimiento había inventado principios de computación que no serían redescubiertos hasta la era industrial. Quinto invento perdido, que deja a los expertos sin palabras, son los robots de Leonardo. Sí, has oído bien. Leonardo da Vinci diseñó y construyó robots funcionales 500 años antes de que la palabra robot fuera inventada. Su caballero mecánico era un autómata vestido con armadura medieval, que podía sentarse, pararse, caminar y mover sus brazos de manera realista. Usaba un sistema ingenioso de poleas, engranajes y resortes para simular movimiento humano. Leonardo construyó este robot para entretener a los invitados en las cortes de Milán y Francia. Los testigos de la época describieron su asombro al ver una figura aparentemente humana moviéndose y gesticulando sin que nadie la controlara, pero el caballero mecánico no era solo un juguete sofisticado. Los ingenieros modernos que han estudiado los diseños de Leonardo se han dado cuenta de que había inventado principios de robótica que son fundamentales para la automatización moderna. NSU. Sistema de programación usando levas y engranajes es esencialmente idéntico a los métodos que se usaban en las primeras máquinas industriales. Leonardo había inventado la automatización industrial 300 años antes de la Revolución Industrial. NEL. Sexto invento perdido que continúa sorprendiendo a los científicos son las máquinas voladoras de Leonardo. Mientras que la mayoría de las personas conocen sus famosos diseños de ornitóptero que imitaban el vuelo de los pájaros, pocos saben que Leonardo también diseñó máquinas voladoras que usaban principios completamente diferentes.
NESU's cuadernos contienen diagramas de lo que reconoceríamos hoy como planeadores, aviones propulsados e incluso jets primitivos. Había entendido que diferentes tipos de vuelo requerían diferentes tipos de máquinas NSU. Diseño de planeador era tan avanzado que cuando los entusiastas modernos construyeron una réplica exacta usando solo materiales que habrían estado disponibles en el Renacimiento, voló exitosamente durante varios minutos. Pero tal vez lo más extraordinario es que Leonardo también diseñó lo que los expertos ahora reconocen como el primer motor a reacción de la historia. Su máquina de fuego usaba vapor expandiéndose rápidamente para crear empuje, exactamente el mismo principio que usan los jets modernos. Leonardo había imaginado la era de la aviación con una claridad que desafía la comprensión. Vio un futuro donde los humanos volarían como pájaros, y comenzó a diseñar las máquinas que lo harían posible. Mismo invento perdido que asombra a los historiadores militares son las armas avanzadas de Leonardo. Sus cuadernos contienen diseños para ametralladoras, lanzagranadas, e incluso misiles guiados que estaban siglos adelantados a su tiempo. NSU, órgano de 33 cañones, era esencialmente una ametralladora que podía disparar múltiples proyectiles rápidamente. Su diseño resolvía problemas de recalentamiento y recarga que plagaron las primeras armas automáticas. Leonardo también diseñó proyectiles explosivos que se activarían al impacto, granadas de fragmentación que se esparcirían metralla mortal, e incluso bombas de tiempo que podrían ser ajustadas para explotar después de un retraso específico. Pero tal vez lo más inquietante es que Leonardo diseñó armas que eran demasiado terribles para construir. Sus cuadernos contienen diagramas de dispositivos que podríamos reconocer hoy como armas químicas, gases venenosos y explosivos masivos. Una vez más, Leonardo demostró una sabiduría que estaba tan adelantada como su genio técnico. Sabía que había inventado maneras de matar que harían la guerra tan horrible que la civilización podría no sobrevivir. Octavo invento perdido que continúa sorprendiendo a los ingenieros modernos, son las máquinas industriales de Leonardo. En una época de manufactura manual, Leonardo diseñó máquinas que podían producir en masa productos con precisión y eficiencia. NESU máquina para hacer tornillos podía producir tornillos idénticos automáticamente. Su laminadora podía crear hojas de metal de grosor uniforme. Su máquina textil podía hilar y tejer tela mucho más rápido que cualquier trabajador humano. Estos no eran solo conceptos teóricos. Leonardo construyó y probó muchas de estas máquinas. Había inventado la manufactura en masa 200 años antes de la Revolución Industrial. Las máquinas de Leonardo hubieran sido adoptadas ampliamente durante el Renacimiento. La Revolución Industrial podría haber comenzado en Italia en lugar de Inglaterra. Y siglos antes, el noveno invento perdido que asombra a los científicos modernos son los instrumentos científicos de Leonardo. Diseñó telescopios para estudiar las estrellas, microscopios para examinar cosas pequeñas, e instrumentos de medición de precisión que eran más exactos que cualquier cosa disponible en su época. NSU máquina para medir tiempo era esencialmente un cronómetro de precisión que podía medir intervalos de tiempo con exactitud. Su máquina para medir distancias podía calcular distancias automáticamente mientras caminaba. Leonardo había inventado las herramientas que los científicos necesitarían para hacer descubrimientos precisos siglos antes de que la revolución científica comenzara oficialmente. El décimo invento perdido que continúa sorprendiendo a los expertos son las máquinas médicas de Leonardo. Sus cuadernos contienen diseños para instrumentos quirúrgicos, dispositivos de rehabilitación, e incluso máquinas para asistir con cirugías complejas. NSU máquina para reparar huesos rotos usaba poleas y pesas para aplicar tracción controlada. Su máquina para ejercitar músculos débiles proporcionaba entrenamiento de resistencia para pacientes recuperándose de lesiones. Leonardo había inventado fisioterapia moderna y medicina de rehabilitación 3 siglos antes de que estas disciplinas fueran desarrolladas oficialmente. Pero tal vez lo más extraordinario de todos los inventos perdidos de Leonardo es algo que los historiadores solo recientemente han comenzado a entender. Leonardo había diseñado un sistema completo de máquinas interconectadas que habrían transformado la civilización completamente. NSUs canales, máquinas, fábricas y ciudades no eran inventos separados. Eran componentes de una visión unificada de cómo la tecnología podría mejorar la vida humana. Leonardo había imaginado un futuro donde las máquinas harían el trabajo pesado, donde las ciudades serían eficientes y limpias, donde la educación estaría disponible para todos. Había diseñado nada menos que una nueva forma de civilización basada en ciencia, tecnología y potencial humano,
ANL. La pregunta que obsesiona a los historiadores es, ¿por qué estos inventos revolucionarios nunca cambiaron el mundo? ¿Por qué la humanidad tuvo que esperar siglos para redescubrir tecnologías que Leonardo ya había perfeccionado? La respuesta revela tanto sobre los límites del genio individual, como sobre las fuerzas sociales que determinan qué ideas pueden florecer. Primero, muchos de los inventos de Leonardo requerían materiales y técnicas de manufactura que simplemente no existían en el Renacimiento. Sus máquinas necesitaban metales más fuertes, lubricantes mejores y herramientas de precisión que no estarían disponibles durante siglos. Leonardo estaba diseñando para un mundo que aún no existía, usando materiales que aún no habían sido inventados. Segundo, el costo de construir las máquinas de Leonardo habría sido astronómico en la economía del Renacimiento. Sus diseños requerían artesanos especializados, materiales costosos e inversión masiva en investigación y desarrollo. En una época donde la mayoría de las personas vivían en pobreza, nadie podía permitirse financiar el tipo de revolución tecnológica que Leonardo había imaginado. En tercero, y tal vez más importante, muchos de los inventos de Leonardo amenazaban poderosos intereses establecidos. Sus máquinas industriales habrían dejado sin trabajo a miles de artesanos, sus armas avanzadas habrían alterado el equilibrio de poder entre naciones. Sus ideas sobre educación y gobierno habrían desafiado la autoridad de la Iglesia y la aristocracia. Leonardo era consciente de estos peligros. Sus cuadernos están llenos de advertencias sobre cómo sus inventos podrían ser mal utilizados. Había visto lo suficiente de la naturaleza humana para saber que sus creaciones podrían causar más daño que bien si caían en las manos equivocadas. Cuarto, el propio Leonardo contribuyó al misterio que rodeaba sus inventos. Su escritura espejo, sus códigos secretos y su renuencia a publicar sus descubrimientos significaron que muchas de sus ideas murieron con él. Leonardo sabía que estaba demasiado adelantado a su tiempo. Había visto el futuro, pero también sabía que el mundo no estaba listo para él. El legado de los inventos perdidos de Leonardo se extiende mucho más allá de la curiosidad histórica. Los científicos e ingenieros modernos continúan estudiando sus diseños, encontrando inspiración e ideas que aún son relevantes hoy. Sus principios de biomecánica influyen en la robótica moderna. Sus ideas sobre dinámica de fluidos informan la ingeniería contemporánea. Sus conceptos de planificación urbana sostenible guían el desarrollo urbano moderno. Leonardo demostró que la imaginación humana no tiene límites, pero también que convertir la imaginación en realidad requiere la combinación correcta de conocimiento, recursos y condiciones sociales. NSU Historia es en última instancia sobre la tensión entre el genio individual y el progreso colectivo. Una persona puede ver el futuro claramente, pero cambiar el mundo requiere la cooperación de millones. Mientras enfrentamos nuevos desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial, el cambio climático y la exploración espacial, la visión de Leonardo sigue siendo relevante. Nos recuerda que los mayores inventos vienen de mentes que se niegan a aceptar las limitaciones de su tiempo. Leonardo da Vinci no era solo un artista o científico, era un viajero del tiempo que vio 500 años hacia el futuro, y trató de traer ese futuro de vuelta a su presente. Sus inventos perdidos son un testimonio del poder de la imaginación humana y un recordatorio de que lo imposible es solo lo posible esperando el momento adecuado para emerger en él. La próxima vez que veas una máquina volando sobre tu cabeza, un robot trabajando en una fábrica, o una computadora procesando cálculos complejos, recuerda que todas estas tecnologías comenzaron como sueños imposibles en los cuadernos secretos de un hombre que se negó a aceptar las limitaciones de su mundo. Leonardo nos mostró que el futuro pertenece a aquellos lo suficiente. Sus inventos perdidos pueden haber permanecido ocultos durante siglos, pero su espíritu de innovación continúa inspirando a cada científico, ingeniero e inventor que se atreve a preguntar, ¿y qué pasaría si?